Buenas chicos, os voy a explicar en qué consiste la ley de Ohm, ¿vale? La ley de Ohm es la ley que me relaciona las tres magnitudes básicas de la electricidad. Las tres magnitudes básicas de la electricidad que son tensión, resistencia e intensidad. Si yo tengo el circuito, ¿vale? La tensión sería la pila. ¿Qué quiere decir? La tensión es la fuerza con la que la pila impulsa los electrones a través del circuito. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más fuerza tiene la pila, con más fuerza impulsa los electrones, con lo cual la intensidad o velocidad a la que circulan los electrones será mayor. Entonces la tensión es la fuerza con la que impulsamos los electrones. Resistencia, ¿qué es? La oposición que ofrece el circuito al paso de los electrones, que quiere decir que a mayor resistencia, menor intensidad. Y la intensidad, en función de estas dos, que es la velocidad a la que circulan los electrones. Si nos vemos a esta parte, aquí podríamos definir la ley de Ohm de manera oral. La intensidad de corriente que recorre un circuito es directamente proporcional a la tensión que aplicamos e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Como hemos dicho, las tres magnitudes básicas de la electricidad son tensión, intensidad y resistencia. Esto es una regla mnemotécnica para aprenderse las tres magnitudes básicas y sus tres unidades. El voltaje en que se mide en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia en ohmios. Si yo digo esto de manera continua, sustituyo la letra omega por una O, tendría Bilbao, que es parecido a la ciudad Bilbao. Entonces yo la puedo poner en horizontal o una encima de otro, ¿vale? Entonces relacionamos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voltaje con voltios, intensidad con amperios y resistencia con ohmios. Y si lo ponemos en dos filas, Bilbao, se relacionan verticalmente voltaje voltios, intensidad amperios y resistencia ohmios. Esto sería lo que es el triángulo de Ohm. El triángulo de Ohm me permite obtener las tres fórmulas que voy a utilizar para calcular las tres magnitudes. Si yo quiero calcular el voltaje, ¿de acuerdo? Yo quiero calcular el voltaje, tacho la V y ¿qué me quedan? Bajo I y R. Como están a la misma altura, es un producto. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Que yo quiero calcular la resistencia, V partido I. Resistencia igual a V partido I. Y la intensidad, lo mismo, V partido R. Con lo cual tendríamos ya la definición de las tres magnitudes eléctricas básicas, el triángulo de Ohm que me permite definir la intensidad de corriente que recorre un circuito y las tres magnitudes eléctricas y sus unidades. Ahora vamos a ver cómo aplicar las tres fórmulas anteriores. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio de los que tenéis que hacer vosotros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer este. Dice, el circuito del dibujo tiene una resistencia de 10 ohmios. O sea, yo ya sé que tengo una resistencia de 10 ohmios y una pila de 12 voltios. Una pila de 12 voltios, con lo cual si tengo resistencia y tengo voltaje, ¿qué me falta por calcular? La intensidad. Me vendría aquí, intensidad que es igual a V partido por R. Pues yo ya lo que voy a hacer que es, vamos a intensidad igual, que se me va, perdón, voltaje partido resistencia. Hemos dicho que voltaje son 12 voltios. Resistencia 10. A ver si me deja. 10. La resistencia eran ohmios. El voltaje eran voltios. Uy, se me ha ido. 12 voltios. Entonces, 12 partido 10, ¿qué es? Pues muy bien. 1,2 y la intensidad se mide en amperios. ¿De acuerdo? Le damos y correcto, ¿vale? Esto es bastante sencillito, chicos. Lo intentamos hacer. Si tenéis algún problema, ya sabéis, me mandáis un mensaje a mi correo electrónico que ya os pasé, ¿vale? Al correo electrónico que os pasé y me decís, ¿de acuerdo? Venga, chicos, cuidaros.